Buenas tardes, hermanos. Es un placer, un gozo para mí estar acá con ustedes nuevamente aquí en Camino de Vida. Pues siempre no vengo más a menudo porque el pastor no me invita, pero estamos contentos de poder estar acá con ustedes. Y agradecido a Dios. Es un gozo también estar aquí en este tiempo oportuno, en esta oportunidad donde nuestro hermano Kenny va a ser ordenado al ministerio pastoral después de tantos años, después de tantas historias que nos unen en todos estos años. Es verdaderamente un gozo poder estar aquí. Es un privilegio poder estar predicando hoy en este tiempo para el hermano Kenny. Así es que yo quiero que ustedes vayan a su Biblia, tengan abierto Efesios capítulo 4 y en un momento pues estaremos leyendo, vamos a estar hoy los versículos del 7 hasta el 16 en el libro de Efesios. ¿Qué es lo que se necesita para que una iglesia pueda florecer y permanecer en el tiempo? Esa es una pregunta que muchos han hecho a lo largo de la historia. Eruditos han estado haciendo y respondiendo de diferentes maneras a través de las escrituras, a través del sentido común, a través de la sabiduría que encuentran en este mundo de alguna manera. Y algunas de estas respuestas que se han obtenido acerca de cómo lograr que una iglesia pueda florecer y pueda permanecer en el tiempo, algunas respuestas son estas. Por ejemplo, finanzas estables para sostener la obra que se está haciendo. Otra respuesta sería un lugar fijo para poder reunirse y poder congregarnos como iglesia. A fin de cuentas, como cristianos, tenemos la necesidad de reunirnos cada semana para adorar a Dios, someternos a su palabra y cantarle. Reconocimiento social y gubernamental para poder realizar la obra que nosotros estamos haciendo. Estrategias adecuadas para poder alcanzar a la comunidad que nos rodea y poder predicar el evangelio y llegar a diferentes lugares, sectores sociales y diferentes grupos de personas en los cuales estamos nosotros ministrando. Un grupo también de personas comprometidos con la iglesia y con la labor que se está haciendo, que sean capaces de esforzarse y en sacrificio de sus vidas poner todo su tiempo, su talento y todo para la obra de Dios y en las manos del Señor. Estas respuestas y muchas otras las pueden encontrar en libros, redes sociales, en el internet. Y si bien no son respuestas para nada descabelladas, sería bueno tener todas estas cosas y otras más. No son determinantes ni imprescindibles para que la iglesia de Jesucristo pueda florecer y perdurar en el tiempo. El pasaje que vamos a estar viendo hoy nos habla acerca, sin embargo, de cosas esenciales que sí necesitamos como iglesia para que la iglesia pueda perdurar en el tiempo, pueda florecer y pueda seguir adelante. Así que quiero invitarle a leer Efesios, como les dije, capítulo 4, versículos desde el 7 hasta el 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y digo a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más en este día. Gracias ahora por tu palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, por el mensaje que tú tienes para nosotros. Y te suplicamos que en el poder del Espíritu
tú seas hoy la débil palabra humana, Señor, y traigas el mensaje a nuestros corazones y lo podamos aplicar. En eso te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, todo este pasaje de Efesios capítulo 4, y todos sabemos que el libro de Efesios es un libro donde Pablo va a estar enseñando cosas profundas acerca de la manera en la que Él obra en nosotros los cristianos, la manera en que Él obra en la iglesia, la manera en que nosotros tenemos la salvación para nuestra vida. Y en la segunda parte de la carta, Pablo va a estar hablando acerca de todas estas cosas que entonces, ¿qué yo debo de hacer una vez que he entendido cómo he sido salvo? Una vez que he entendido que he recibido todo por gracia, que yo estoy en Cristo, que soy parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es que yo debo de conducirme o cuáles son las cosas que de alguna manera ayudan a mi iglesia? Este pasaje, específicamente 4 del 7 al 16, nos está intentando transmitir la idea de que el Cristo triunfante ha regalado diferentes dones para la edificación de su iglesia. El Cristo triunfante ha regalado diferentes dones para la edificación de su iglesia. Y todo lo que vemos en esta primera parte es que Dios ha dado estos dones a la iglesia para que la misma iglesia sea edificada. Y parte de lo que vamos a estar haciendo hoy aquí es reconociendo y viendo uno de esos dones que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Los versículos a partir del 13 en esta sesión ha estado hablando anteriormente Pablo está hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Como todos hemos sido o compartimos un mismo testimonio, pertenecemos a una misma familia. Esto es el sacrificio de Cristo ha hecho posible por nosotros. Pero el hecho de que seamos una misma familia y compartamos el mismo testimonio no anula algo extremadamente importante. También todos nosotros dentro de la iglesia somos diferentes. Esto es una realidad, ¿verdad? No es nada nuevo que nosotros podamos ver o podamos estar pensando en esta mañana. Tarde. Si usted simplemente observa a los seres humanos, notará cuán diferentes somos. Y dentro de la iglesia de Cristo, Dios nos ha dotado de diferentes maneras para que nosotros podamos ejercer el ministerio de la iglesia. La iglesia puede carecer de muchas cosas, pero no puede carecer de los dones espirituales de cada creyente para que el ministerio de la iglesia pueda caminar hacia adelante. Y Pablo en muchas de sus cartas usa una y otra vez la ilustración del cuerpo para hablar de la manera en que la iglesia debe de funcionar y la manera en que la iglesia debe de conducirse en este mundo, con cada uno de nosotros siendo diferente y cada uno de nosotros poniendo a los pies de Cristo los dones que Él mismo nos ha regalado. Esta unidad en la iglesia para cada uno de nosotros es la diferencia. Versículo 7 que vimos anteriormente, pues habla y dice que cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo primero que aprendemos en este pasaje es que esta gracia que Dios nos ha dado, o este don que Dios nos ha dado, es conforme a Cristo. Él lo ha hecho, Él lo ha dado. No es idea nuestra, ¿verdad? Hoy en día cuando se habla de crecimiento, de plantación de iglesia, de alguna manera metemos muchísimas cosas dentro del plato que no están aquí en la Biblia, que no están entre las cosas que Dios ha dado, y empezamos a buscar maneras humanas en las que nosotros podamos hacer avanzar el reino de Dios. Y puede que en maneras humanas usted logre crecer un grupo de personas, pero tenga cuidado. No vaya a ser que el grupo de personas que usted esté creciendo no sea realmente la iglesia de Jesucristo. Porque si está basando todos sus esfuerzos en todas estas cosas humanas, lo que va a producir va a ser de acuerdo a los esfuerzos que tú estás teniendo, si no es de acuerdo a la palabra de Dios. La diferencia de cada uno de nosotros nos ha sido dada esta gracia según el don de Cristo. Y lo importante es que entendamos esto: Él es el que lo ha repartido. Son dones, son regalos. Lo ha hecho de acuerdo como Él ha querido, ¿verdad? Y lo ha dado a cada uno de nosotros. ¿En qué base se nos han dado a nosotros estos dones? Primeramente, los versículos del 8 al 10. Habla que esto fue a través de la obra que Cristo hizo. Ahí cita del Antiguo Testamento y dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Este es un pasaje que a lo largo de la historia ha tenido sus problemas interpretativos y se ha interpretado de varias maneras. Pero Pablo toma aquí prestada la imagen del Salmo 68, es el que le está citando en el Antiguo Testamento, la cual metafóricamente describe a Dios ascendiendo al monte Sión con sus enemigos como preso, para mostrar
que él había vencido. Y era un desfile triunfante lo que él estaba haciendo. O sea, la imagen que Pablo está tomando del Salmo 68 del Antiguo Testamento y que está mostrando a nosotros aquí ahora en la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy, es que es el Cristo triunfante que ha vencido a sus enemigos y que le está dando ahora regalos o dones a aquellos, a sus seguidores. Eso era algo que ocurría en la antigüedad, cuando un ejército ganaba. Bueno, en la moderna también, la gente hace guerras hoy en día para buscar las riquezas de otros lugares. Pero en la antigüedad, cuando ellos luchaban y cuando ellos vencían, ellos podían repartirse todo el botín de todo aquello que ellos habían obtenido en la guerra. Esta es la idea es que este Cristo que ha resucitado, ha repartido todos estos dones. Él tomó toda la cautividad, aquellos que estaban presos, Él los liberó, ¿verdad? Entendemos nosotros espiritualmente que el pecado de la muerte ha vencido a Satanás. Este Cristo Rey resucitado es el que ha hecho esto por nosotros. En esta marcha de victoria, nuestro Rey también dispensa o da todos estos dones a su iglesia, a su pueblo. Deja claro también que Él, y cuando en su victoria ascendió a los cielos para llenarlo todo en el universo, ¿verdad? Es un poder transformador. Es el mismo que descendió a las profundidades de la tierra. Aquí el ascenso de Cristo se refiere a su ascensión, el Señor resucitado que ha ascendido a los cielos. ¿Quién ascendió más alto que los cielos? Nadie. Y de esta posición ha dispensado dones. La parte que trae complejidad en este versículo es el descenso, que se ha interpretado a lo largo de los siglos de la historia. ¿Qué significa esto de que Cristo bajó a las profundidades de la tierra? Bueno, hay tres maneras en las cuales se ha interpretado esta parte. Es similar a otros patrones encontrados, o sea, en los escritos de Pablo, donde la encarnación parece se está referida a o precede a la ascensión. Algunos han sugerido que el descenso se refiere a que Cristo descendió al mismo infierno y ahí liberó a aquellos que estaban ahí presos. Pero la explicación más simple y probable es que se refiera a la encarnación de Cristo. Y con esa es la que la voy a dejar hoy. Es similar entre otros patrones que encontramos. Es consistente con la acción del Salmo 68, donde Dios metafóricamente asciende al monte Sión junto con los cautivos de la tierra. Pero para que Dios hubiese podido ascender al monte Sión metafóricamente, tuvo que haber descendido primero a la tierra para después entonces haber ascendido, lo cual habla acerca de la encarnación de Jesucristo. Y la lógica del verso 9 también indica que para que Él pudiese ascender a los cielos, debía de primero haber descender de los cielos. A pesar de este asunto complejo, y si usted cree otra cosa en cuanto a esto, y Cristo realmente fue al infierno o no, ok, no vamos a fajarnos por eso ahora, pero el punto que Pablo está haciendo aquí es extremadamente importante y no es este. El punto es que a pesar de todo esto, el mensaje es que Jesús tiene dominio sobre el cielo y sobre la tierra. Es aquel que ha vencido, es aquel que ha resucitado y es aquel que ha ascendido y hoy está a la diestra de Dios, ejercitando todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Él es el Cristo Todopoderoso. Y Él, en su autoridad de Rey triunfante, ha dado dones a su pueblo y ha dado estos regalos de alguna manera a su pueblo a través de su muerte y su resurrección. La implicación que necesitamos tener en cuenta es que los dones que ahora nosotros poseemos están conectados con la victoria de Cristo y la derrota del pecado. Tenemos cosas que Dios nos ha regalado. Sus dones son la misma esencia de Cristo y su corazón. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos recibiendo los dones que Dios ha dado a nosotros y a la iglesia, y estamos poniendo en práctica todos estos dones y reconociendo estos dones en la vida de otras personas, nosotros estamos reconociendo la autoridad de Cristo sobre la iglesia y no otra cosa. Los diferentes dones específicos que se dan aquí en este pasaje son muy específicos y habla acerca de lo que Él dio. Versículo 11, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores, maestros, con un objetivo específico. Los apóstoles fueron aquellos que
que de alguna manera contemplaron el ministerio de Cristo, fueron llamados personalmente por Él en el primer siglo de la era cristiana para establecer la iglesia. Ellos, juntos con los profetas del primer siglo, fueron el fundamento de la iglesia. A ellos, como el mismo Pablo nos ha venido explicando en toda la carta, les fue revelado el misterio y el propósito de Dios de la salvación y sus propósitos redentores a través de Jesucristo y a través de su obra. El mensaje del Evangelio les fue dado, así como las implicaciones prácticas que éstas tenían para la iglesia. Los apóstoles fueron un grupo de personas específicas que existió en un momento determinado de la iglesia, con el objetivo de revelarnos a nosotros todo el misterio de que Dios iba a salvar a los gentiles sin que ellos tuviesen que obedecer la ley de los judíos. Cosa que Pablo también explica en el libro a los Romanos. Y eso es todo lo que él está diciendo. Esos fueron los apóstoles en aquel tiempo. Hoy no tenemos esos apóstoles. Esos apóstoles ya pasaron. Ninguno de nosotros ha visto al Cristo resucitado. Ninguno de nosotros ha estado con Él ni fue testimonio de todo lo que Él hizo. Estas personas fueron testigos oculares de lo que Cristo hizo. Y ellos nos dieron ese testimonio a nosotros y a la iglesia. Los profetas del primer siglo de igual manera hablaban en nombre de Dios, daban la revelación a la iglesia, dieron forma y guía cuando la iglesia no tenía el Nuevo Testamento escrito. La iglesia primitiva, la iglesia a la cual recibieron todas las cartas que nosotros vemos aquí en la Biblia, ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía. El canon se estaba formando. Y estos profetas locales dentro de las iglesias daban guía de parte de Dios para que la iglesia pudiera permanecer y la iglesia marchara firme en lo que estaba haciendo, siendo guiada por esta revelación de Dios. Hay mucho debate acerca de si los profetas hoy en día existen o no existen, si estos dones cesaron o no cesaron. No vamos a entrar en ninguno de esos debates hoy, en esta tarde, porque no es el objetivo ni es el objetivo del pasaje tampoco. Lo que él está diciendo es que hay personas como estos apóstoles, como estos profetas que fueron dados a la iglesia como un regalo de Dios a su pueblo, con un objetivo determinado. Los evangelistas que habla después ahí en este pasaje eran aquellos que iban anunciando el evangelio de Cristo, demostrando a través de las escrituras, específicamente el Antiguo Testamento, cómo Jesús era el Mesías que había sido prometido. Y estos evangelistas también eran personas que no solamente iban de lugar en lugar, o es el concepto que tenemos hoy nosotros los evangelistas. El concepto de lo que habla aquí, personas que públicamente predicaban el evangelio y presentaban el evangelio a otras personas. Finalmente, el último que menciona aquí es el de los pastores maestros. Esto es una contracción que es un solo oficio. Eran aquellos que pastoreaban las distintas congregaciones que se iban estableciendo mientras el reino de Dios se iba expandiendo. Y este último oficio no ha desaparecido para nada. Al contrario, Pablo en muchas de las cartas las que le escribe a Timoteo, las que le escribe a Tito, Pablo está preocupado y está diciendo a cada uno de estos seguidores, de aquellos que estaban plantando otras iglesias, estaban yendo a ciudades a predicar el evangelio, establezcan presbíteros o ancianos en cada ciudad donde ustedes vayan. Y le da las características de estos ancianos que las podemos encontrar ahí en Tito capítulo 1 o en Primera de Timoteo capítulo 3, y habla acerca de todas estas características que estas personas necesitaban tener. Y estas personas o estos pastores eran los que estaban día a día en el cuidado de la iglesia. Y ellos necesitaban cuidarlo. Es curioso que todos estos dones de los que está hablando aquí Pablo es un poquito diferente a todos los demás listas de dones que encontramos nosotros, por ejemplo, en 1 Corintios o que encontramos en el libro a los Romanos. Aquí los dones parece que tienen el propósito específico de ser un regalo a la iglesia local para que la iglesia local pueda ejecutar el ministerio del evangelio. Y lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí un poco más adelante es reconociendo a una de esas personas que ustedes han reconocido como alguien que va a estar ayudándoles a ustedes como un don para la iglesia, un regalo de Cristo para la iglesia, para que les ayude a seguir expandiendo el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el propósito de estos dones? Lo dicen ahí en los pasajes. Dice que el primer propósito que estos dones tienen es la unidad.
un cuerpo que debe ser edificado, un cuerpo que debe estar unido. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, el propósito de edificar a la iglesia con todos estos dones, el propósito de los pastores dentro de la iglesia, es que la iglesia sea edificada, es que ustedes sean edificados, es que ustedes puedan crecer en el evangelio, es que los miembros de la iglesia puedan mantenerse unidos. Es muy importante lo que Pablo, recuerden que todo el contexto anterior del capítulo 4 está hablando acerca de la unidad, que todos somos uno, y un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Señor, Dios de todos y sobre todos. Y es importante que parte del rol de los pastores es mantener la unidad dentro de la iglesia, unidad de la fe y el conocimiento, para que seamos o no seamos llevados o arrastrados por todo viento de doctrina y por enseñanzas falsas. Esta es parte del versículo 13 o 14 que sigue más adelante 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La amenaza de la iglesia hoy en día, y desde los días en que Pablo escribió esta carta a los Efesios, es la falsa enseñanza. Una y otra vez. Aun cuando Pablo manda sus cartas a todas estas iglesias a las cuales él le está escribiendo, a los pastores, una vez para corregir problemas doctrinales que había, para corregir cosas que existían entre ellos. Cuando él manda la carta a Tito y me dice, te envié para que corrigiese lo que está deficiente. Y no dejes que nadie enseñe una falsa doctrina. Esto ocurría en el Antiguo Testamento, esto ocurría en este tiempo de la iglesia que se estaba estableciendo hace 2000 años atrás. ¿Saben qué? No tenían teléfonos celulares, no tenían internet, no tenían YouTube, no tenían redes sociales, pero se las agenciaban para que hubieran falsos maestros en estos lugares. Hoy en día, que usted hace un clic con su teléfono y puede ver de todo en las redes sociales, es mucho más importante el rol de los pastores en la iglesia. Iglesia, ustedes necesitan someterse a la guía y la enseñanza de sus pastores. Dios no estableció un internet para la iglesia. Dios no estableció las redes sociales ni YouTube. Dios estableció pastores locales que cuidan por sus almas y que van a guiarle y van a enseñarles. Esos son sus principales maestros. Aunque no sean tan famosos ni tan buenos como John Piper y otros que hay por ahí. No importa. Estos son vuestros pastores. Y ustedes hacen bien si les obedecen. Y cuando les están obedeciendo, ustedes saben lo que ustedes están haciendo como iglesia, sometiéndose a la autoridad de Cristo y a la manera en la que Él los estableció. Sus pastores son aquellos que están en la iglesia local donde usted está, no en ninguna otra iglesia. El segundo propósito es la madurez. El cuerpo de Cristo debe ser dedicado también de tal manera que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Suerte con eso, pastores. Pero como pastores, Huicho, Ken, que va a ser ordenado hoy, ustedes necesitan obrar en la vida de sus miembros de tal manera que ustedes los ayuden a que ellos puedan madurar en su fe en Cristo. Y esa es la obra más difícil que los pastores tenemos que hacer. Yo me acuerdo que estuve de pastor muchos años en Placetas. Era un pueblo allá en Cuba donde hacían muchas cosas de aluminio, ventanas, puertas. Ellos cogían todo, hasta aviones fundían ahí. Eso es increíble. En Cuba aviones aparecían. Lo metían en un horno, lo derretían y ellos hacían una ventana, hacían una puerta y todo tipo de utensilios para cocina que usted se puede imaginar. Ahí se hacía artesanalmente. Y yo meditando en aquello, dije, wow, qué rico es ser un fundidor. Ese aluminio, después que tú lo derrites, tú lo puedes voltear y darle la forma que tú quieras. Y ahí está, ni protesta. Pero con las personas, cuando intentamos obrar en sus vidas, cuando vemos que hay cosas que necesitan madurar, cuando vemos que están chocando en su vida con pecados o con cosas que necesitan santificar,
cuán difícil va a ser para ustedes. Pero vuestra responsabilidad es mantenerse trabajando con estas personas, con cada uno de aquellos que Dios les ha traído a su cuidado para que ustedes les puedan cuidar. E iglesia, aprecien cuando sus pastores se acercan a ustedes y les corrigen y les llaman la atención sobre algo. Aprecien, porque ellos están buscando que usted madure en la fe. Es la responsabilidad que ellos tienen y es la responsabilidad que nosotros también tenemos para con ellos. Hermanos, todos estos dones o todos estos regalos que Dios le ha dado a la iglesia es para edificación. Hoy nos vamos a gozar que vamos a estar ordenando a Kenny el ministerio en este lugar para que él pueda pastorearle mejor, para que el ministerio de la iglesia Camino de Vida pueda seguir avanzando y pueda seguir llegando a otro lugar y ustedes puedan seguir siendo edificados y madurar en la fe que nos ha sido dada. No debemos menospreciar los dones, no debemos menospreciar el orden que Dios ha instituido en su iglesia, porque así le ha placido a Dios hacerlo y así es como Él lo va a hacer. No importa que usted tenga otra idea, por muy buena que sea o por muy relevante que esta pueda parecer. Así que nosotros, hermanos, necesitamos someternos a esta autoridad de Cristo, respetar, ordenar, y lo están haciendo hoy como iglesia. Cuando estén ordenando a Kenny, lo que ustedes están demostrando es que la iglesia se está sometiendo al orden, a la autoridad que Cristo ha impuesto sobre la iglesia. Eso es algo que debemos de continuar en el futuro. La segunda parte de este pasaje, los versículos de 15 y 16, pues nos habla acerca de que Dios ha puesto todo esto por encima de nosotros, pero también nos habla acerca de que nosotros debemos de vivir dependiendo de Cristo y los unos de los otros. Dice el versículo 15 y 16, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien sujetado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es poniendo en práctica todos estos dones, respetando la autoridad de Cristo, que la iglesia va a producir el crecimiento adecuado para su propia edificación. No tenemos que inventar el agua tibia. Hermano, nosotros como iglesia y los pastores de esta iglesia, ustedes no necesitan inventar nada nuevo para la iglesia. Todo está establecido, todo está puesto en su palabra, y la manera en que Dios va a obrar es a través de la manera en que Él ha dispuesto. Es lo que está diciendo el versículo 15 y 16. A pesar de que todos los creyentes estamos dotados de diferentes maneras, todos necesitamos depender de Cristo, sometidos todos a Cristo y sometidos los unos a los otros. Entonces ese crecimiento viene con los dones que Dios ha dado. La imagen es la del cuerpo humano con todas estas partes coordinadas y habilitadas por la cabeza. No hay nada en el cuerpo que nosotros podamos hacer si no tenemos la cabeza. ¿Ok? Por eso siempre cuando usted ve que alguien está por ahí medio loco, ¿qué fue lo que perdió? Fue la cabeza. Aunque el brazo es el que está haciendo cosas que no son, lo que perdió fue la cabeza. ¿Ok? La que hace. Nosotros como iglesia necesitamos siempre entender y mantener a Cristo como la cabeza. No hay de otra. Y también depender los unos de los otros. Tenemos una profunda obligación los unos con los otros. Cada cual de nosotros debe hacer su parte. Tenemos un llamado para el cuerpo, que para que el cuerpo funcione. Somos parte de un cuerpo, somos la presencia de Dios en la tierra. Somos aquellos que estamos proclamando el nombre de Jesucristo. Y en la iglesia es este baluarte que está anunciando a todos los rincones del mundo que Jesucristo ha resucitado. Y este Cristo resucitado, como vino, ha dotado a su iglesia con lo que necesita para que pueda florecer y pueda seguir adelante. Hermanos, concluyen esta tarde hoy a reconocer públicamente a Kenny como uno de vuestros pastores. Repetimos, ustedes se están sometiendo a la autoridad del Cristo resucitado y públicamente ordenando o comisionando a Kenny para dicho ministerio. Kenny, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad.
En todo momento hay cosas que tú necesitas reconocer en tu vida y tener presente para que puedas caminar en el ministerio. Que tú ministras a la iglesia en el nombre de Jesucristo. No en tu propio nombre, no en tus ideas, no en tus fuerzas. Que estas son sus ovejas, no las tuyas. Tú vas a dar cuenta un día a Dios por tu trabajo entre ellos y la manera en que cuidaste de las ovejas, como cada uno de nosotros. Que parte de tu labor es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y necesitas dedicarte a esto. Que darás cuenta un día al príncipe de los pastores por la manera en que administraste el don y el regalo que Él te ha dado. Es una gran responsabilidad. Es también un gran privilegio. Un día podrás estar delante de Dios y un día Dios va a recompensar. Y un día Dios va a darte su corona. Pero mientras tanto, necesitas permanecer fiel en aquella obra que Él te ha encomendado. Así que no importa si nosotros estamos apretados financieramente como iglesia, no importa si no tienen un lugar fijo de reunión, si no tienen todas las personas que quieran tener, o están probando diferentes, o no están probando diferentes maneras para impactar a la comunidad y para que dé frutos. Lo realmente esencial es que como iglesia se mantengan sometidos a la autoridad de Cristo y ustedes estén sometidos a aquellas personas que Dios ha puesto al frente de la iglesia. Hermanos, nosotros necesitamos seguir el diseño de Dios, el que ha establecido en su palabra, y no ninguno que sea terrenal. La iglesia, este es el pastor maestro que ustedes están reconociendo hoy. Necesitan orar por Él, necesitan amarlo, necesitan cuidarlo, necesitan proveer para Él. Él necesita también de ustedes. Él no es un superhéroe, Él no se la sabe toda, Él va a cometer errores, pero ustedes, como sus ovejas, necesitan acompañarle en todo este tiempo. Los pastores, ninguno somos perfectos. Dios no nos regaló personas perfectas. Él solo es perfecto. Él solo tiene todas estas cosas, pero nosotros podemos ser parte y ayudarlo. Y Kenny, esta es la congregación que Dios está poniendo a tu cuidado. Ámala, nútrela, cuídala. Dios te pedirá cuenta por ella. Recuerda, esta es la iglesia del Cristo resucitado. Oremos. Padre, gracias. Una vez más te damos en este día, Señor. Gracias por esta tu palabra y gracias porque Tú eres el Cristo que ha resucitado, que ha vencido a todos los enemigos. Y mientras tú ascendiste al cielo para reinar, Señor, tú nos has dado regalos como tu pueblo. Hoy te damos gracias específicas por su vida, por su familia, por Yané, por los niños, por Aarón, por Alison. Bendíceles y ayúdales, Señor, en toda esta etapa, en todo este tiempo. Ellos han estado sirviéndote por muchos años ya. Pero ahora que oficialmente la iglesia los está reconociendo, nos suplicamos que tú les sigas sosteniendo, cuidando, ayudándoles. Provees para que ellos puedan tener todas las cosas necesarias y poder servirte con amor, darles alegría y gozo, para que ellos lo hagan con alegría, Señor, y puedan hacerlo de la manera en que tú le has pedido. Gracias una vez más por las grandes bendiciones que tú nos has dado. En Jesús.